El aire se pudría. No con el olor rancio de la carne, sino con una dulzura metálica y enfermiza que se adhería a la garganta. La ciudad de donde partió no era más que una masa gris y humeante, un sudario de ladrillo y ceniza. No había bombas, ni guerra, ni plaga visible, solo el conocimiento frío y paralizante de que algo había terminado, irrevocablemente. El hombre, cuyo nombre ya no importaba, besó los labios helados de su esposa, el rostro diminuto de su hija, y sintió el nudo de terror al abordar la nave. No era la pena lo que le consumía, sino el pánico ante lo que dejaba atrás. El barco era un ataúd flotante, abarrotado de siluetas silenciosas que compartían su misma palidez espectral. Los días se fundían en un color sepia, idéntico al de la única fotografía arrugada que guardaba en su maleta. Solo el mar cambiaba, de un negro aceitoso a un gris turbio, siempre reflejando un cielo sin sol. Nadie hablaba. La necesidad de comunicación se había extinguido, reemplazada por una comprensión mutua y tácita. Huían de algo que no podían nombrar, hacia un lugar que no podían concebir. La llegada. No era una estatua de libertad lo que les daba la bienvenida, sino una silueta colosal y vagamente humanoide, esculpida en piedra negra y viscosa, con los brazos extendidos en un gesto que no era de bienvenida, sino de posesión. Las estructuras de la nueva ciudad eran una pesadilla de ingeniería. Edificios que se retorcían como huesos rotos, escaleras que ascendían hacia la nada y se disolvían en la niebla. El aire aquí era denso, pesado, impregnado del mismo aroma dulzón y podrido que sentía en el barco, solo que aquí era 1000 veces más fuerte, casi palpable. En el puerto, la burocracia era un laberinto de formularios incomprensibles y funcionarios con rostros alargados, casi sin expresión. Los símbolos de su escritura eran tentáculos retorcidos, ganchos que parecían clavarse en el papel, y cada intento de comunicación se desvanecía en la incomprensión. No podía describir lo que había dejado, no podía preguntar por lo que le esperaba. Estaba solo, un fantasma en un mundo ajeno. Encontró un alojamiento, una habitación estrecha en una casa de huéspedes que parecía respirar. El papel tapiz se ondulaba como piel, y el techo crujía con sonidos que no eran de madera asentándose, sino de algo moviéndose arriba, lento y metódico. Su compañero de cuarto era una criatura pequeña, con la piel de pergamino y ojos amarillos, que se movía con una rapidez nerviosa y silenciosa. No era hostil, solo ajeno. Emitía chasquidos y silbidos. El hombre nunca supo si la criatura intentaba hablar o simplemente se deshacía de algo que llevaba dentro. Lo más perturbador, sin embargo, era el recuerdo recurrente de otros recién llegados que conoció, un hombre con cicatrices que se negaba a hablar de su pasado, solo trazaba dibujos de un sol roto, una mujer que se cubría la boca, como si el aire mismo pudiera envenenarla, y que solo susurraba la palabra polvo con una intensidad aterradora. Todos ellos compartían un mismo rasgo, la mirada vacía, el terror contenido de quien ha visto lo que no se debe ver y sabe que su huida es inútil. Hablaban de sombras que devoraban la luz, de un sonido de raspado que nunca cesaba, de la desaparición de los niños, que nunca se reportaba, nunca se investigaba. Cosas que no tenían sentido en un mundo cuerdo, pero que aquí, en esta nueva tierra, se sentían como la única y terrible verdad. El trabajo era en una fábrica. El trabajo era la fabricación. Pero, ¿la fabricación de qué? Eran grandes bobinas de un material que parecía carne coagulada, alimentadas a máquinas que zumbaban con una resonancia baja y profunda. El producto final se parecía inquietantemente a la estatua del puerto, una pequeña réplica de aquella forma humanoide y poseedora. Los trabajadores, todos inmigrantes silenciosos, se movían con una cadencia hipnótica, sus rostros cubiertos de un polvo fino y rojizo que parecía absorber la luz. Un día, uno de los ancianos, con el rostro hundido y los ojos inyectados en sangre, intentó detener la máquina. Gritó. No en el idioma de la ciudad, sino en un dialecto antiguo, lleno de gemidos y clics. 2 guardias uniformados, con máscaras de gas permanentes que les daban un aspecto inhumanamente calmado, se lo llevaron. No hubo lucha,
no hubo forcejeo. Solo un silencio inmediato y pesado, y el sonido de arrastre de sus pies desapareciendo por un pasillo lateral. Esa noche, el hombre no durmió. El olor metálico se había intensificado. Sintió la necesidad imperiosa de saber, de romper el silencio. Se levantó y siguió el pasillo por donde se habían llevado al anciano. Las paredes parecían palpitar bajo la luz tenue. Llegó a una puerta de acero. Estaba abierta, apenas una rendija. Lo que vio no era una enfermería, ni una celda. Era una cámara cavernosa. En el centro, la gran estatua de piedra negra, la misma que en el puerto, solo que esta era gigantesca, su cabeza tocaba el techo abovedado. Estaba cubierta de la misma sustancia carnosa que procesaban en la fábrica. Y no estaba inmóvil. Se agitaba, lentamente, con un movimiento tan sutil que casi no se percibía, un movimiento de succión. Vio al anciano, desnudo, su cuerpo delgado extendido sobre una losa frente a la base de la estatua. Una serie de tubos, gruesos como serpientes, estaban conectados a él. Y lentamente, metódicamente, la vida, el color, la misma esencia del hombre, era extraída de él. Su piel se tensaba, sus venas se hundían. Sus ojos, todavía abiertos, miraban hacia el techo con una expresión de terror que no era por el dolor físico, sino por la comprensión de la violación de su ser. Los guardias no estaban torturando, estaban cosechando. Y lo que más lo destrozó fue la verdad que le gritó al alma, el material que fabricaban, las réplicas, el polvo rojizo, el dulce olor pútrido. Todo era parte del mismo ciclo, el ciclo de la llegada, la asimilación, la consumición. Él ya no era un inmigrante. Era un ingrediente. Salió de la fábrica sin ser visto, el pánico le daba una fuerza inhumana. Corrió por las calles de edificios retorcidos, las luces parpadeantes, los símbolos ganchudos de esta civilización caníbal. Tenía que advertir a los demás. Tenía que irse. Pero al llegar a la pensión, la escena había cambiado. La puerta de su habitación estaba abierta. El pequeño compañero de cuarto estaba allí, sus ojos amarillos fijos en el umbral. Estaba rasgando la fotografía. La fotografía de su esposa y su hija, el único lazo con lo que había sido humano. La criatura la estaba mordisqueando, no como alimento, sino con una curiosidad malsana. Y entonces, la criatura se giró hacia él. En el rostro de pergamino, bajo los ojos amarillos, apareció algo. No era una expresión de disculpa, ni de miedo. Era una sonrisa. No una sonrisa humana, sino una fisura, una revelación de una hilera de dientes diminutos y afilados, y la criatura emitió un sonido. No el chasquido habitual, sino una réplica, débil y distorsionada, de la voz de su hija. Papá. El hombre cayó de rodillas. El terror le vació los pulmones. No era la criatura la que hablaba. Era el eco, el registro de la voz que había estado en la fotografía. La criatura no era un compañero de cuarto, era un coleccionista, un espía. Se levantó, la mente en blanco, y corrió. Corrió hacia el puerto, no con la esperanza de huir, sino con la necesidad animal de ver el mar por última vez. La niebla se había vuelto espesa. Las farolas emitían un halo de luz enfermiza. Tropezó con algo. Era la maleta de cuero. Su maleta. La que había llevado. Estaba vacía, abierta, con el forro interior rasgado. Y entonces lo sintió. El olor dulce, el olor a podrido y metálico, le envolvió por completo. Se dio cuenta de que el olor no venía de la ciudad. El olor venía de él. Su piel se sentía tensa, sus venas comenzaron a hundirse. Escuchó un sonido, un arrastre lento, metódico, detrás de él. No se atrevió a girar. Sabía que lo que había llegado no era una nueva vida. Era la misma muerte, vestida con un disfraz diferente, más lento y más íntimo. Escuchó el chasquido y el silbido, justo a su espalda.
sintió el aliento dulzón y caliente sobre su nuca. Levantó la mano temblorosa y se tocó la mejilla. Al retirarla, no había sangre, pero había un fino residuo rojizo, el mismo polvo de la fábrica. Y luego, todo fue silencio, excepto por el sonido bajo y profundo de la estatua negra del puerto, que ahora parecía más grande, y el sonido del raspado, que nunca, nunca, cesaba. Y el terror, que se hundió en sus huesos, sabiendo que su historia sería solo otro susurro mudo, otra energía cosechada para alimentar la llegada que nunca terminaba. Solo el vacío, la asimilación perfecta. Su esposa e hija, al mirar el mar, solo verían la niebla espesa, y nunca sabrían que el padre y el esposo que esperaban era ahora una parte anónima, absorbida, de aquella tierra sin nombre. El último sonido que escuchó fue un crujido, como el de un papel viejo al ser arrugado, y luego el absoluto, completo y terrorífico silencio. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.